Pues de nuevo, hermanos, feliz sábado a todos. Un saludo a todos donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto poder estar con ustedes aquí en este sábado y para hablar acerca de un tema muy importante. Como está aquí en la diapositiva, vamos a hablar acerca del gnosticismo de hoy, porque el gnosticismo, vamos a ver lo que es el gnosticismo y vamos a ver realmente cómo nos afecta el día de hoy, porque hay muchísimas cosas que están contra nosotros el día de hoy, contra todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, que hemos sido llamados a su camino de vida, sobre todo que hemos sido llamados a su verdad, porque es importante que tengamos esto en mente y que estudiemos lo que dice la palabra de Dios con respecto al gnosticismo, con respecto a todo esto. Los apóstoles en el Nuevo Testamento ya estaban combatiendo el gnosticismo de ese tiempo. Pero vamos a ver otras cosas acerca del gnosticismo, ir un poco más allá y ver realmente lo que es el gnosticismo y el peligro de todas estas cosas, pero también qué dice la palabra de Dios, porque por el otro lado está la verdad, y eso es lo más importante, es la verdad de Dios. Como marco de referencia, vamos a comenzar aquí en 2 Corintios 2, 2 Corintios 2, versículo 9, porque tenemos que nosotros recordar esta escritura, tenemos que recordar todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestro enemigo, al adversario. Porque aquí en el versículo 9 dice, ahora por esta causa, el apóstol Pablo está escribiendo y dice, les escribí para poder saber si son obedientes en todo al probarlos. Y él quería saber si son obedientes en todo a la palabra de Dios, no a él. Él solamente era un siervo guiándolos a Dios. Y así de igual manera nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Y Dios nos está probando también. Y dice en el versículo 10, pero a quien ustedes perdonen algo, yo también perdono. Y si yo también he perdonado algo, a quien sea que lo haya perdonado, por amor a ustedes, perdoné en la persona de Cristo. Y esto es muy importante porque las ofensas muchas veces vienen a crear esto, vienen a crear, si no hay perdón, si hay ofensa, podríamos ser engañados. Aquí nos dice en el versículo 11, dice, para que no podamos ser engañados por Satanás, porque no somos ignorantes de sus maquinaciones. Y uno de esos métodos que Satanás utiliza es encontrar la ofensa y utilizar la ofensa en contra de las personas, en contra del ofensor y en contra del ofendido. Hemos estado estudiando el tema de las ofensas y lo vamos a continuar en otro sermón, porque es muy importante que continuemos con ese tema, estudiando todo lo referente a las ofensas. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del gnosticismo de hoy, porque esa es otra de las maquinaciones de Satanás. Aquí dice que para que no podamos ser engañados por Satanás, no solamente en las ofensas, porque esto habla de perdonar, y habla de la obediencia, y habla del ser probados. Pero las maquinaciones de Satanás son muy extensas, son muy amplias y también son muy profundas. Son muy profundas. Porque como sabemos, no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es Satanás y los demonios son principados, son potestades en lugares altos. De hecho, por eso dice que en los lugares altos en Israel no se habían quitado y eso no agradaba a Dios porque allí era donde sacrificaban a ídolos. Y había mucho sacrificio a los ídolos porque estas potestades, estos principados, son esos ídolos, están detrás de todo esto. Y vamos a ver que acerca del gnosticismo el día de hoy, vamos a estudiar un poco más acerca de eso, no desde un punto de vista secular, obviamente tenemos que verlo todo a través de la palabra de Dios, a través de lo que dice la Biblia, de lo que dice la verdad, porque solamente el único libro en el que podemos confiar 100% es la palabra de Dios, es la Biblia. Todos los demás libros, todos los demás autores, todas las demás personas, somos una mezcla de bien y mal, somos una mezcolanza de todo esto cuando nuestros padres comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces todos tenemos bien, pero también tenemos mal y está todo mezclado. Y ese bien ni siquiera es el bien de Dios. Es simplemente parte, ¿verdad? Parte del bien. Pero no es la bondad de Dios, no es el amor de Dios. Esa no es nuestra inclinación natural.
Tenemos parte de bueno y parte de malo, porque eso es lo que estaba en ese árbol, el conocimiento del bien y el mal. Pero tenemos que estar también enterados de las maquinaciones de Satanás, por lo menos al tanto, no que nos metamos en eso, no necesitamos estudiar esas cosas para saber todo en profundidad, porque muchas veces nosotros pensamos que al estudiar ciertas cosas vamos a estar mejor preparados y al final terminamos desviándonos muchas veces si no estamos anclados en la palabra de Dios, si no estamos firmes en la roca, que es Jesucristo nuestro Señor. Porque Satanás tiene muchas maquinaciones con cosas que suenan buenas, que son reales. Y la verdad es que el enemigo siempre mete verdad con mentira. Nunca viene a meter, y no solamente Satanás, sino son todos sus demonios. Y no es solamente la mentira. Satanás nunca se presenta y dice, yo soy el adversario, yo soy Satanás el diablo y he venido a destruirte. Nunca se presenta de esa manera. Siempre se presenta con un beneficio. Y el gnosticismo es parte de eso. Esa es una de sus maquinaciones. Pero vamos a ver qué es el gnosticismo. Y este es un conjunto de ideas antiguas y conceptos religiosos originados en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Ahora, quiero aclarar que este es el gnosticismo cristiano. Este es el gnosticismo cristiano que se generó en ese entonces. Pero hay también gnosticismo desde hace mucho. El gnosticismo no fue nuevo ahí, porque ya había el gnosticismo. Vamos a hablar un poco acerca de esto, porque el gnosticismo ya existía desde antes, desde mucho antes. Y había muchas personas que habían sido de los que han escrito acerca del gnosticismo. Y muchos de estos autores documentaron realmente lo que ellos habían visto, y había muchísimos libros acerca del gnosticismo y documentado desde el principio, desde hace mucho tiempo. Entonces el gnosticismo cristiano se originó ahí, porque fue una ramificación que se empezó a desarrollar aparte del cristianismo o derivada del cristianismo, ¿verdad? Así se empezó a desviar. Pero ese es el gnosticismo cristiano, pero el gnosticismo en general ya había existido. Esto no es un concepto nuevo, ni fue nuevo en el siglo I. Porque el gnosticismo en general, el gnosticismo antiguo, desde el principio, tiene ciertos puntos que vamos a mencionar aquí. El primero es que ve la existencia material como defectuosa y malévola. Y es muy interesante cuando nos ponemos a pensar desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de lo que dice en su palabra. Es cierto, la existencia material es defectuosa y malévola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice que todo es vanidad, ¿verdad? Habla de la existencia material, habla de que somos temporales, habla de que todo esto se va a acabar. Pues entonces sí es defectuoso. ¿Por qué? Porque es una creación sujetada a vanidad, es lo que dice la palabra de Dios, sujetada a vanidad. Y malévola, ¿por qué? Porque pinta a todo lo que enseña lo que la Biblia llama la codicia, ¿verdad? La existencia material, los bienes materiales, la codicia, todo está en la Biblia. Dios nos enseña que la codicia es mala. Nos enseña que las cosas materiales no duran. Jesucristo mismo nos dijo, la abundancia de la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, hay ciertos conceptos de este gnosticismo original que en realidad son correctos, porque el gnosticismo viene verdades con mentiras, y a lo mejor mucho de verdad, pero con algo de mentira. Pero igual el engaño está detrás de esto, si no estamos anclados en la palabra de Dios. Y esto va mucho más profundo, porque abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Hay gnosticismo, hay personas, ¿verdad?, que empiezan a predicar y hablar de esto del gnosticismo, o basados en el gnosticismo, a veces sin siquiera saber qué es gnosticismo. Pero a eso se están refiriendo, porque otro de los puntos del gnosticismo dice es que hay una distinción entre una deidad suprema y oculta y una deidad menor y malévola. Y también dice la deidad suprema. Bueno, nosotros sabemos, es que es como un punto de vista que no es bíblico. Eso es el gnosticismo, que no es bíblico, porque ellos apartan todo y simplemente se enfocan en conocimiento de lo que se puede ver, de lo que se puede observar. Y
todos podemos ver que este mundo no es casualidad. Y sabemos que hay una deidad suprema. Sabemos que es el Dios el Padre, que es el Altísimo. Y sabemos que está Jesucristo, su Hijo amado, la palabra de Dios. Y también habla de deidad deidad menor y malévola. Y también de muchas deidades menores, ¿verdad? Y malévolas. Sabemos que existe Satanás y los demonios. Entonces, porque obviamente de algún lado lo sacaron. Porque la palabra de Dios es la verdad desde el principio. Pero habla de estas deidades como espíritus, como influencias, incluso como frecuencias, que es cierto, porque dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y ese aire, esas influencias, también sí influencian a las personas. Entonces, hay muchas cosas de verdad, pero tenemos que tener cuidado con las maquinaciones de Satanás que vienen a través del gnosticismo, de personas que creen en el gnosticismo. Ahora, el gnosticismo también dice que la deidad suprema creó el mundo material y tiene capacidad creativa. Simplemente que la deidad suprema es el único que tiene capacidad creativa de verdad. Pero que creó al hombre también con una capacidad creativa, obviamente mucho más limitada. Y en realidad, esto es cierto. Dios el Padre, a través de su palabra, a través de Jesucristo, creó todo lo que existe. Todo lo que existe. Y al hombre le dio potestad de dominar sobre todo lo creado en la tierra. Esa es la realidad. Eso lo podemos leer en Génesis, al principio de la creación. Dios nos lo declara abiertamente. Y dice también el gnosticismo que las deidades menores, también le llaman arcontes, dice que no tienen capacidad creativa, que solo pueden distorsionar lo creado. Y cuando pensamos nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Nosotros sabemos que existen los demonios y que ellos distorsionan y que su trabajo están encargados de destruir porque están siguiendo a Satanás, que es asesino desde el principio, que es mentiroso, que es el padre de mentira, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y viene no solamente a destruir, y viene solamente a causar problemas. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que existe Satanás y existen los demonios. Sí existen y son reales. Incluso son más reales. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Porque el mundo físico fue creado por Dios. Por Dios el Padre y por Jesucristo, que son seres espirituales. Y Satanás existía desde antes que fuera creada la tierra. Entonces, hay muchas cosas de verdad aquí, pero lo que quiero enfatizar es que este es simplemente otro punto de vista de ver lo que Dios ya nos ha declarado en su verdad, pero con otros nombres. ¿Por qué? Para separar, para tratar de crear una división y tratar de crear un conocimiento especial, pero la palabra de Dios ya nos ha declarado todas estas cosas. Pero el gnosticismo es una de las maquinaciones de Satanás y es muy peligroso, porque habla de cosas que quizás nosotros no hemos estudiado en la palabra de Dios o que no hemos entendido completamente y hablan de estas cosas como si ellos sí tuvieran las respuestas. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios es nuestra roca, que la palabra de Dios es la única verdad, que todo lo demás acerca del gnosticismo, como puede haber algunas cosas que estén atinadas, pero no están en la verdad porque ni siquiera les dan el nombre que Dios les dio y ni siquiera creen en la Biblia. El gnosticismo realmente se aleja de todas las religiones. Y con mucha razón, vamos a ver por qué. Pero eso no significa que sea lo correcto. Porque la verdad de Dios, la palabra de Dios, es lo único en lo que podemos confiar. Y no en este gnosticismo que habla de estas deidades menores que solo vienen a distorsionar lo creado. Que no tienen poder creativo. Que solamente vienen a distorsionar todo. Y eso es lo que han estado haciendo a través de la historia humana. Satanás y sus demonios han influenciado a todo el mundo. Y sabemos que todo el mundo está en el poder del maligno. Ahora, aquí un poquito más acerca del gnosticismo. Y aquí hay unas frases que hemos puesto aquí con las referencias de qué es el gnosticismo. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. De nuevo,
verdad mezclado con mentira. Mentira. Porque la salvación no es el conocimiento, pero sí es necesario el conocimiento directo de la divinidad suprema, porque a eso nos llamó Dios, a conocer a Dios el Padre y a conocer a Jesucristo. Se trata de una relación con ellos. De eso se trata. Entonces hay verdad mezclado con mentira, porque no es en forma de intuiciones místicas o esotéricas, porque eso es confiar en nosotros mismos. La intuición viene de nosotros mismos. Y sobre todo la mística, esto esotérico, esto es la parte del engaño que viene ahí. O sea, viene todo mezclado y es bien difícil. Es bien difícil identificar lo que es verdad con lo que es mentira. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para que cuando estas cosas se nos presenten, nosotros podamos llegar a discernir lo que es mentira de lo que es la verdad. Y la verdad no es porque ellos lo digan, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 17, vamos a ir ahí rápidamente, Juan 17, versículo 3. Dice, cuando estaba orando al Padre, porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, ahí podemos ver claramente que es cierto, que es el conocer a Dios, conocer al verdadero Dios y a Jesucristo a quien Él envió, como dice en Juan 17:3. Es cierto. Es uno de los principales elementos de la salvación. Dice, esa es la vida eterna, pero no en forma de intuiciones místicas o esotéricas. Eso es mentira, eso es engaño. Eso es confiar en uno mismo e incluso confiar en el engañador, porque de ahí viene todo esto, de ahí viene el gnosticismo. Es otra manera de alejarnos de Dios o tratar de alejarnos de Dios. Aquí dice, muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. ¿Por qué? Es otra de las tácticas de Satanás, es otra de sus maquinaciones, de tratar de alejarnos del pecado y del arrepentimiento, porque lo que dice la palabra de Dios habla acerca de su ley, habla acerca del pecado, habla acerca del arrepentimiento, habla acerca de nuestra naturaleza, de esa transformación que Dios está llevando a cabo. Pero los gnósticos hablan de la ilusión y la iluminación. Hablan acerca de lo que es mentira y está escondido, es una ilusión, nos están engañando, ¿verdad? Y lo que es la iluminación, pero yo ya tengo entendimiento, ¿verdad? Habla acerca de toda esta iluminación. Pero Satanás mismo viene como ángel de luz. Y en el gnosticismo, él mismo, Satanás mismo, es quien está detrás de todo esto, de esta supuesta iluminación, porque si no viene de la palabra de Dios, no es verdad. Ahora, como ya he mencionado, hay conceptos que son verdaderos, los están mencionando por otras palabras, pero son conceptos que podemos comprobar con la palabra de Dios, pero no porque ellos lo digan, es la verdad porque lo dice Dios en su palabra. Y tenemos que estar nosotros bien atentos a estas maquinaciones, porque están por todos lados. Ahora en la era de la información tenemos tantas comunicaciones, tenemos videos, tenemos artículos, tenemos en la palma de la mano, ¿verdad? En el teléfono, en la computadora, tenemos acceso a un sinfín de información, de toda clase. Pero nosotros tenemos que estar anclados en la palabra de Dios, estudiando todos los días la palabra de Dios y comparando todo lo que venga o todo lo que se nos presente con la palabra de Dios. Y tienen que checar. Y no podemos tomar alguna parte de la palabra de Dios y comprobar una cosa si hay otra parte de la palabra de Dios que lo niega o que lo contradice, que contradice esta cosa que estamos creyendo o ese nuevo conocimiento. Porque ese es el gnosticismo. Vamos a ver en un momento más la palabra, el significado del gnosticismo. Pero estos conceptos de ilusión y de iluminación, el hombre se sorprende. Y el hombre quiere volver a tener esa sensación otra vez, ¿verdad? Como Adán y Eva, los ojos fueron abiertos. Todos queremos tener nuestros ojos abiertos. Y sí, Dios abre nuestros ojos a su verdad, en su palabra, si lo estamos buscando a Él, en su palabra, en la Biblia. Pero estos conceptos de ilusión y de iluminación no están basados en la Biblia. Y
pueden llegar a hacer que nosotros incluso dudemos de la misma palabra de Dios, de la verdad. Porque ha habido hermanos que eso ha sucedido. Han llegado a abandonar la palabra de Dios o partes de la palabra de Dios por esta supuesta iluminación. Porque estas son las maquinaciones de Satanás y tenemos que estar bien alertas para poder comprobar todo, estudiando directamente cada uno. Obviamente esto es entre cada uno de nosotros y Dios. Porque aquí dice en el gnosticismo, según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Y esto realmente es un engaño muy, muy grande. Muy, muy grande. Porque las personas, el engaño de la humanidad dice, es que si nosotros sabemos la verdad, nos hará libres. Eso es lo que dice también la palabra de Dios. Pero la verdad es solamente la palabra de Dios. No es este conocimiento introspectivo de lo divino. Porque a menos que Dios nos llame, a menos que hagamos un pacto con Dios, a menos que tengamos su Santo Espíritu en nosotros, entonces no, eso introspectivo, no está Dios ahí. Dios dice en Hechos 5:32 que Dios da su Espíritu a los que lo obedecen. Entonces por eso todo el llamamiento empieza con obediencia. Esos son los primeros pasos. Tiene que seguir de ahí, nunca dejando la obediencia, por supuesto. Pero no es, el conocimiento no nos va a salvar. El conocimiento envanece, el amor edifica. Pero el gnosticismo trata de convencer a los seres humanos que si usted tiene conocimiento, entonces usted va a ser salvo. Si usted tiene conocimiento, entonces va a poder cambiar el mundo. Porque esa es otra de las mentiras, otra de las ilusiones. Si nosotros realmente sabemos lo que está sucediendo, ¿verdad? En todos los niveles de todas las organizaciones, de toda la corrupción, sea la política, o sea la medicina, o sea la educación, o sea lo que sea. La religión también. Si supiéramos todo lo que está sucediendo, podríamos cambiarlo. Pero eso es una mentira, eso es un engaño también. Porque no lo podemos cambiar. Es como querer cambiar la naturaleza humana en todas las personas. Eso no lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer nosotros. La fe es lo más importante. No, el conocimiento, el amor a Dios es lo más importante. Porque el amor edifica, el conocimiento solamente envanece, como dice 1 Corintios 13. Pero vamos a ver entonces algo un poquito más acerca del gnosticismo. Y luego vamos a ver todo lo que dicen las escrituras acerca de esto, acerca de este gnosticismo. Porque hay personas que creen en el gnosticismo, sobre todo en el gnosticismo original, que habla de los textos que estaban en la biblioteca de Alejandría, en Egipto, que fue destruida por los católicos, y los gnósticos están muy indignados con el catolicismo porque esa biblioteca fue destruida, porque ahí se supone que estaba todo ese conocimiento. Pero nosotros sabemos que también ese conocimiento y también el gnosticismo es una de las maquinaciones de Satanás. Pero tiene mucho de verdad. ¿Por qué? Porque, como ya mencionábamos, Satanás siempre viene con sus maquinaciones con mucho de verdad o algo de verdad, y la mentira, el engaño detrás de ello. El gnosticismo es una creencia dualista, el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el demiurgo frente a los arcontes, el demiurgo diciendo que es la deidad superior y los arcontes son, bueno, las deidades menores, ¿verdad? Los espíritus, los demonios, o el espíritu frente al cuerpo y el alma, y siempre está dividiendo todo esto. Y obviamente sacaron todo esto de algún lado. ¿Por qué? Porque los espíritus existen, porque Dios dice lo que es el bien, de lo que es el mal, y el gnosticismo dice, no, el bien es el conocimiento. Y no es cierto. El bien no es el conocimiento. Más bien el conocimiento del bien es lo que importa. El conocimiento del bien, el único que nos puede decir lo que es el bien es Dios en su palabra. Él es el único que realmente puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando Adán y Eva, sus ojos fueron abiertos, fueron para decidir lo bueno de lo malo. El término de gnosticismo viene de gnostiquismos, ¿verdad? Que viene de gnosis, que significa conocimiento. Ese es el gnosticismo. Y el gnosticismo es el conocimiento de trascendencia obtenido a través de métodos intuitivos. Y ahí está gran parte del problema con el gnosticismo.
que no es conocimiento a través de lo que Dios revela en su palabra o a través de una relación con Dios, sino a través de métodos intuitivos y no confían en nadie más que en sí mismos. ¿Y qué dice Jeremías 17? Maldito el hombre que confía en el hombre. En Jeremías 17:5. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros confiar en nosotros mismos, solamente de lo que vemos. Pero el demiurgo, el Dios superior, en el gnosticismo es un Dios alejado. Prácticamente creó todo y se fue. Pero ¿de quién es ese concepto? Ese concepto es de Satanás. Y los arcontes, estos otros seres espirituales que vienen a destruir y a desorganizarlo todo, también existen. Y esa es la realidad. También habla acerca del espíritu frente al cuerpo y al alma. Y Dios también habla acerca de eso. Pero el espíritu el espíritu es algo muy diferente. Sabemos que tenemos el espíritu del hombre y que cuando somos llamados Dios nos da de su Santo Espíritu también. Pero también hay otros espíritus y también los espíritus malignos pueden venir e influenciar a una persona o pueden incluso poseer a una persona. Y por eso tenemos que estar bien atentos. Porque hay espíritus malignos y el gnosticismo tiene mucho que ver con ese mundo espiritual, pero no desde una perspectiva bíblica. El gnosticismo de hoy es una creencia que el conocimiento es lo principal. Sobre todo en esta era de la información donde todo lo tenemos a nuestro alcance, mucha gente está tratando de investigar. Y entre más personas empiezan a investigar de cosas, más saben de algunas cosas. Y la realidad es que algunas de esas cosas o muchas de esas cosas van a ser ciertas. Es la realidad. Por ejemplo, los gnósticos hablan de frecuencias. Es cierto, todos tenemos una frecuencia. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Porque somos energía, tenemos energía en nosotros que Dios nos dio al darnos la vida. Eso es la realidad. Pero el gnosticismo también envuelve este conocimiento, ¿verdad? Secreto o oculto de otras cosas, envuelto con el misticismo y las cosas esotéricas. Pero el conocimiento no es lo principal. El conocimiento envanece. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? La vanidad. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros en un mundo de mentira. Y eso es lo que dice el gnosticismo de hoy también. Vivimos en un mundo de mentira. Dice, lo importante es conocer la realidad que está oculta. Y no es cierto. Lo importante es conocer la verdad de Dios. Y Él nos va a ir revelando todo lo que nosotros necesitemos saber, que también está en oculto, para que no caigamos en esas maquinaciones. Pero no por el conocimiento que sea lo principal o que el conocimiento nos va a salvar. Eso no es cierto. Esto también está infiltrado en muchísimas religiones. ¿Por qué? El conocimiento oculto, por ejemplo, en el judaísmo está la tradición oral. No, es que no solamente lo que escribió Moisés, es también las tradiciones que se pasaron de boca en boca. Es conocimiento oculto, eso también es gnosticismo. Eso también es este amor del conocimiento y el envanecimiento de las personas, el enaltecimiento de uno mismo, confiar en uno mismo a través de métodos intuitivos. La tradición oral del judaísmo no concuerda con la palabra de Dios. Todo lo que Dios dijo toda la escritura es inspirada por Dios. No hay una tradición oral que sea válida por Dios. No, Dios no dice eso en su palabra. Por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo en particular, habla de los misterios de la iglesia. ¿Cuántos misterios hay? Los 5 misterios del rosario, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de esto, el misterio de lo otro, y todo lo que no pueden explicar es un misterio. ¿Por qué? Porque eso es un conocimiento oculto. Ahí se ve de quién son estas religiones y de quién es el gnosticismo también. De Satanás. Tiene la misma raíz. Sea en el catolicismo, sea en el judaísmo, el islam igual tiene los misterios de Alá. ¿Por qué? Porque viene del mismo Señor, del mismo Dios de este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? En Eclesiastés 1, Salomón nos dice en el versículo 9, eso que ha sido es eso que será. Y eso que ha sido hecho es eso que será hecho. Y nada hay nuevo bajo el sol.
Hay una cosa de la cual pueda ser dicho, vean, esto es nuevo. Ya ha sido en los días de antigüedad, los cuales estuvieron antes de nosotros. Eso es cierto. No hay nada nuevo bajo el sol. El gnosticismo tampoco es nuevo. Ser nuevo para algunas personas, pero no es nuevo. No es un concepto nuevo. El gnosticismo cristiano tampoco era nuevo en el primer siglo. Ya existía el gnosticismo desde hace muchos, muchos años, porque la adoración a imágenes, la adoración pagana, el culto a dioses extraños, el culto al sol, todo eso viene desde hace muchos, muchos años y en muchas culturas y en muchas maneras. Por ejemplo, la adoración de la serpiente ha existido desde hace miles de años, ¿verdad? Los aztecas, ¿y a quién adoraban, verdad? A Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿verdad? Y la serpiente, siempre la serpiente alrededor de un árbol, la serpiente con la mujer, la serpiente devorando a un niño. Todo esto es esta adoración al Dios de este mundo. Nosotros sabemos quién es. Nos dice, ¿verdad? En Apocalipsis es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Sabemos quién es porque lo dice la palabra de Dios, pero esto no es nuevo. Estas son de hace muchos miles de años. Esto no vino con el gnosticismo cristiano. Por ejemplo, también las religiones antiguas, la adoración de la madre y el hijo, ¿verdad? La madre virgen, ya tiene mucho más de 2000 años. Desde Egipto, desde mucho antes, en Mesopotamia, hay adoración a la madre y el hijo. Nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Semíramis y Nimrod. Habla de Nimrod, habla de lo que sucedió. Esa es la realidad, la verdad está en la palabra de Dios. Pero las personas lo ven y se quedan asombradas porque nunca habían oído cosa tal. Bueno, pues es que tampoco han leído su Biblia. O entender lo que sucedió con los poderosos en la tierra. El gnosticismo habla de este secreto místico y oculto, de estas cosas cabalísticas que no son ciertas. Aquí de nuevo tenemos la adoración de la madre y el hijo. ¿Cuántas imágenes hay aquí? De adoración a la madre, al hijo, el sol alrededor. Muchísimas cosas de esto. Semíramis y Nimrod, la adoración a las personas, desde entonces. Desde que los poderosos estaban en la tierra. Esos son los primeros capítulos del Génesis. Ahí está todo. Pero tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios. Porque dicen, no, es que los gnósticos sí sabían, miren todo lo que sabían acerca de la adoración a la madre y el hijo. Bueno, nosotros también lo sabemos y también está desde el principio. Pero tenemos que saberlo de la palabra de Dios. Porque el gnosticismo de hoy muestra muchas otras cosas también. Acerca del conocimiento, por ejemplo, las sociedades secretas, el satanismo, e incluso las religiones de este mundo las pone ahí realmente porque dicen que están adorando al mismo Dios y en realidad es cierto, porque es el Dios de este mundo. Pero el problema es que el conocimiento es venerado sobre la verdad. Porque no creen en la verdad, no creen en la palabra de Dios. Y los gnósticos, y los gnósticos puros, ¿verdad? No solamente los gnósticos religiosos, pero los gnósticos que no creen en ninguna religión, ponen la religión aquí, en el mismo nivel con las sociedades secretas, ¿verdad? De los masones y de todo esto, del satanismo, la religión. ¿Por qué? Porque ellos entonces al hacer esto, dicen que la Biblia la ponen en ese lugar de la religión, cuando no es cierto. La palabra de Dios es la verdad. Y no hay ninguna mentira en él. Pero esto, en realidad, tiene algo de cierto, como hemos estado hablando, tiene algo de cierto. Estas emociones, estas cosas que suceden, ¿verdad? Que la gente empieza a caerse para atrás cuando van al altar y todo esto. Todas estas emociones, es adoración a los dioses menores. Es adoración a demonios en realidad. Porque si no están hablando de acuerdo a la verdad y haciendo las cosas que Dios dice, y están yendo en contra de la palabra de Dios, están adorando a los demonios. Aunque sea una experiencia muy bonita, pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 5, nos dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero
se encuentra en poder del maligno. El mundo entero, los gnósticos también, los gnósticos originales, los gnósticos cristianos. Esto no es de Dios. Hay partes que a lo mejor concuerdan, que podemos comprobar con la palabra de Dios, pero esto no viene de Dios. Y si tomamos como autoridad a estas personas que son gnósticas, hay un gran peligro ahí. Si los damos como autoridad y damos por hecho lo que dicen, lo que nos venden. Pero el mundo entero se encuentra en el poder del maligno. Por eso, esto es adoración a demonios. Juan 14:30, Jesucristo les dijo a sus discípulos, no hablaré con ustedes mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo está viniendo. Pero él no tiene ni una sola cosa en mí. Y Jesucristo es la palabra. Dice en Juan 1 que la palabra se hizo carne. Y la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia no tiene ni una sola cosa. Satanás no tiene ni una sola cosa en la Biblia. Ni una sola cosa de mentira, de engaño en él. Porque si fuera así, la palabra de Dios no sería la verdad. Pero la palabra de Dios es la verdad. Es la única fuente de verdad. Y el gnosticismo también nos quiere hacer dudar. Nos quiere hacer dudar de la autenticidad de los escritos. Nos quiere hacer dudar del lenguaje, de la autenticidad de los escritos, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque se va a la raíz. Y si no puedo tumbar la verdad, entonces voy a causar la duda. Causar la duda para derribar eso, ponerlo como hacen los gnósticos, ¿verdad? Como ya vimos, ponerlo en la misma categoría que las sociedades secretas y que el satanismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo más importante, ¿verdad? Entonces esa es una táctica de Satanás, de poner la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad y lo condena a él. Pero él dice, el gobernador de este mundo sabemos que es Satanás y él no tiene una sola cosa en la palabra de Dios. No tiene ni una sola cosa en Cristo Jesús. Ni una sola cosa. Ahora, el gnosticismo de hoy también esta es la misma gráfica, pero en vez de religión pone sociedades secretas, satanismo, la política, los sistemas bancarios, ¿verdad? Los medios masivos, todo el sistema económico, político, la maquinaria que mueve toda la industria y todas las cosas de este mundo. Y en realidad es cierto, hay mucha corrupción, hay muchas mentiras. Y los poderosos están en estas sociedades secretas, muchos son satanistas. Incluso dicen que de los satanistas, dicen, no, los satanistas no son, dice, no son personas, son solamente así raras, no, dice, son abogados, son doctores, son contadores, son de todas las profesiones, son personas de renombre, que las personas no los pueden identificar, pero al final de cuentas lo que están adorando es a Satanás por tener poder, por tener control, porque esa es la realidad. Los políticos, por ejemplo, están comprados. Hay muchas personas que se quieren, con intenciones sinceras, se meten a la política para tratar de hacer un cambio porque ven a las personas sufrir. Y no quieren verlas sufrir más. Pero realmente son pocos los que mantienen esa integridad. Y todavía son menos los que retienen esa integridad y siguen vivos porque muchos los asesinan, los matan. Por ejemplo, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien era primer ministro de Japón, fue asesinado en julio. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con las cosas que le decían que tenía que decir en su país. ¿Por qué? Porque hay personas que controlan los élites del mundo, los banqueros, las sociedades que son parte de las sociedades secretas, que muchos de ellos son satanistas. Es cierto. ¿Por qué? Porque como ya leímos, esto no es nuevo, no nos sorprenda, porque el mundo entero se encuentra en poder del maligno. El hecho de que lo estemos viendo no significa que esa persona tenga más credibilidad que otra. Simplemente es un agente para mostrar lo que está sucediendo. Porque Dios va a castigar a este mundo como nunca antes. Ya empieza el castigo. Ya vemos lo que está sucediendo con las pandemias, con toda la inestabilidad política, las guerras. Ya lo estamos viendo, ya empezaron los castigos. Y el castigo va a ser muy severo, pero Dios es un juez justo. Primero le da a entender a su hijo por qué lo está castigando.
Entonces el hecho de que todas estas cosas estén saliendo a la luz y no se puedan negar, eso no significa que los gnósticos estén correctos acerca de quién es Dios o de su palabra. O que tengan el derecho de poner a la palabra de Dios, que es la verdad, junto con todas las religiones. Las religiones ni siquiera leen eso. Los judíos no leen el Nuevo Testamento, lo rechazan. Los cristianos no leen el Antiguo Testamento, ya está olvidado. Los católicos no leen nada, porque solamente lo que diga el Padre. Entonces, no podemos poner a la palabra de Dios ahí con las religiones porque ni siquiera la utilizan. Ni siquiera se basan en ello. Pero esta es la verdad. Michael Elner dijo, solo mirémonos a nosotros mismos. Todo está al revés. Los doctores destruyen la salud. Los abogados destruyen la justicia. Las universidades destruyen el conocimiento. Los gobiernos destruyen la libertad. Los medios masivos destruyen la información y las religiones destruyen la espiritualidad. Y todo esto, los gnósticos se lo atribuyen a los demonios. Y en realidad, es cierto. Este mundo es de Satanás y de sus huestes. Y a eso se dedican. A eso se dedican y esta es la realidad. Pero el hecho de que esto es la realidad no significa que la palabra de Dios la podamos desechar o la podamos encasillar con las religiones. Porque la palabra de Dios es separada de las religiones. La palabra de Dios es la verdad. Y solamente la verdad. Ya leímos, el enemigo no tiene nada en él. El gobernador de este mundo, que gobierna sus huestes, que se encargan de destruir. Entonces, sí tiene algo de verdad esto del gnosticismo, de estos dioses menores que vienen a destruir y a tergiversar todo. Distorsionan todo. Podemos ver, los doctores destruyen la salud. Las medicinas, muchas causan más mal que bien. Los efectos secundarios son quizás peores que la enfermedad que están tratando de remediar. Los abogados destruyen la justicia, esa es la realidad. ¿Cuántos hacen la justicia? Porque la verdadera justicia está en la palabra de Dios. Las universidades destruyen el conocimiento porque el conocimiento verdadero está en la palabra de Dios. Las universidades ya no son más que vehículos de indoctrinación. En la maldad, en la liberalidad. Y exaltar el pensamiento humano sobre todo, de que la opinión de cada persona es lo mismo y que todos tienen sus derechos a hacer lo que les dé su gana. Los gobiernos destruyen la libertad, ya lo vimos, ya lo vivimos en el 2020. Destruyeron la libertad totalmente, no puedes viajar, no puedes salir, no puedes ir, no puedes hacer. Los medios masivos destruyen la información. Incluso con este mismo virus, ¿verdad? Y todo lo que sucedió, destruyen la información. Y al final de cuentas, no, si era cierto, sí salió de un laboratorio. No, si era cierto, si estaban estos coludiendo con los otros. Si era cierto, ¿por qué? Porque están mentiendo, los medios masivos destruyen la información. Y las religiones destruyen la espiritualidad, también es cierto. También es cierto porque hacen a un lado la palabra de Dios. Hacen a un lado la verdad, entonces no va a haber verdad. No va a haber verdad. Pero vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 17, porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hechos 17 y versículo 16. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí dice, pero mientras Pablo los esperaba en Atenas, en el versículo 16, vio que la ciudad estaba enteramente entregada a idolatría. Ahí Atenas, ¿verdad? Y su espíritu fue profundamente movido dentro de él. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, porque él conocía a Dios, porque él quería que las personas tuvieran la verdad y conocieran la verdad. Por causa de esto, él razonaba fervorosamente en la sinagoga con los judíos y aquellos quienes adoraban allí, y diariamente en el mercado con aquellos quienes se reunían con él. Entonces algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, ¿verdad?, se encontraron con él. Los filósofos, el conocimiento, el amor a la sabiduría, eso es lo que significa la filosofía, el amor a la sabiduría. Y algunos de ellos decían, ¿qué tendrá que decir este charlatán? Y algunos decían, parece ser un predicador de dioses extranjeros. Gnósticos, buscando oír acerca de otros dioses, porque estaba predicándoles el evangelio de Jesús y la resurrección. Y ellos lo tomaron y lo trajeron a la colina de Marte. Esta es una imagen ahí de la colina de Marte. Diciendo, ¿podemos saber qué es esta enseñanza nueva que es hablada por ti?
Porque estás trayendo ciertas cosas extrañas a nuestros oídos. Así que deseamos saber lo que significan estas cosas. Nosotros deseamos saber lo que significan estas cosas. Y aquí lo explica en el paréntesis el apóstol Pablo. Ahora todos los atenienses y los extranjeros residiendo, es como decir, déjenme explicarles por qué deseaban oír lo que significan estas cosas. Porque los atenienses y los extranjeros residiendo entre ellos pasaban su ocio en nada más que decir y oír algo nuevo. ¿Y qué sucede el día de hoy? ¿Cuántas personas tenemos, yo me incluyo, pasar el ocio en oír o decir algo nuevo? En las noticias, en el YouTube, en un blog, en el chat, en el Facebook, con los amigos, con las personas. Sobre todo, ahora que hemos visto tantas cosas después de la pandemia, que han salido a la luz con respecto a todo, a cómo se manejó, al virus, a la vacuna, todas estas cosas. Tanta comentario, tantas cosas nuevas. Pero volvemos a la palabra de Dios. ¿Estamos centrados, anclados en la palabra de Dios? Versículo 22. Entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte y dijo: hombres atenienses, percibo que en todas las cosas son muy reverentes a deidades. Porque mientras estaba pasando otra vez y observando los objetos de su veneración, encontré también un altar sobre el cual estaba inscrito a un Dios desconocido. Así entonces, a él, a quien ustedes adoran en ignorancia, es aquel que les proclamo. ¿Por qué? Porque la verdad es una. Es lo que está hablando aquí. Dice, no les está aclarando todo esto del demiurgo. ¿Quién es? ¿Quién es esta deidad que no podemos ver, que es suprema? Porque tenían dioses para todo, ¿verdad? El dios de la lluvia y el dios de la tierra y el dios del ganado y el dios de todo tenían dioses. Pero ¿quién es este Dios? Porque sabían que había una deidad a quien no conocían, porque no podían verlo, no tenía una imagen, pero tenía poder. Y les dice en el versículo 24, Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por manos. O sea que no es un Dios como estos que están aquí. Dice, ni es servido por las manos de hombres, como si necesitara algo. Porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Prácticamente Él es supremo, sobre todo. Y dice, y Él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus viviendas. ¿Por qué? Porque les dio las tierras a los pueblos. Dice, para que pudieran buscar al Señor. Si tal vez pudieran palpar tras Él y pudieran encontrarlo. Aunque verdaderamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Porque Él quiere morar en nosotros. Esa es la realidad. Dios el Padre y Jesucristo quieren morar en nosotros. Ahí lo dice claramente en Juan 17. Ese es el propósito. Y nos da otra clave en el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Como algunos de los poetas entre ustedes también han dicho, porque somos sus hijos. ¿Cómo es que vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Él? Porque Él nos creó con sus propias manos. Y Él respiró su aliento de vida en las fosas nasales de Adán y de Eva. Él respiró. Este aliento que tenemos viene de Dios. Fue Dios quien lo dio. No fue como el aliento que tienen los animales, que solamente ordenó a la tierra que produjera animales y criaturas vivientes, y criaturas que se arrastran, que produjera vegetación, que también son seres vivos. Pero es diferente. Es diferente. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y recibimos nuestro aliento directamente de Dios y por eso en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, porque todo está regido por sus leyes y por todo lo que Dios decretó para nuestro sostenimiento. Por eso en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Como algunos de los poetas han dicho, porque somos sus hijos. Por lo tanto, ya que somos los hijos de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como eso,
lo cual es hecho de oro o plata o piedra, una cosa esculpida, arte ideado por la imaginación del hombre, ni tampoco conocimiento. Porque ya quizás es diferente, porque no es tangible, porque no es oro, porque no es plata, pero también el conocimiento es un ídolo para muchas personas. El conocimiento, este gnosticismo, una de las maquinaciones de Satanás, también se vuelve un ídolo. Se puede volver un ídolo. Y dice, porque aunque Dios ciertamente ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ordena ahora a todos los hombres en todo lugar a conocer todo, a iluminarse, a tener este conocimiento, a denunciar a los malvados. No, a arrepentirse. Él ordena a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es acerca de nosotros, es acerca de nuestra naturaleza, de nuestros caminos pecaminosos, de lo que hemos sembrado, de lo que somos, que viene desde la caída de Adán y Eva, que viene desde que ellos comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos solamente el conocimiento de afuera, quiere que tengamos el conocimiento de nosotros mismos para arrepentirnos. Eso es lo que Dios verdaderamente quiere. Ordena a todos los hombres en todo lugar. Esto es sin ver de qué cultura, de qué persona, de qué raza, de qué nada. A todo hombre en todo lugar. Dice, porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo en justicia por un hombre a quien ha nombrado, habiendo dado prueba a todos al resucitarlo de los muertos. Está hablando de Jesucristo, de su Hijo. Está hablando de Dios el Padre, quien a través de que Jesucristo creó todas las cosas y que ha dado entonces a Jesucristo todo el juicio. Así es como lo va a juzgar, por un hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, todo juicio me ha sido dado a mí. Pero ¿qué sucede con estos gnósticos? Y tras oír de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Pero algunos dijeron, te escucharemos de nuevo concerniente este asunto. Y así Pablo salió de entre ellos. Pero algunos creyeron. Pero es muy interesante lo que sucede aquí porque les está hablando a los gnósticos de ese tiempo. Les dice lo que importa es la verdad, es Dios, el Creador, y su palabra, y su verdad. Y el arrepentimiento es a lo que nos ha llamado. Claro, al conocimiento de su palabra, pero de su palabra. No de tratar de entenderlo todo desde una filosofía, desde un punto de vista humano, como hay tantos charlatanes hoy en día en el YouTube y en todos los demás canales, ¿verdad? Hablando mentira y barbaridad y media. Y no solamente mentiras, porque nadie los escucharía, hablan muchas verdades también. Esa es la realidad. Pero si no están basados en la palabra de Dios, tenemos que tener mucho discernimiento. Mucho discernimiento. Vamos ahora a 2 de Pedro 3, donde el apóstol Pedro da una advertencia contra los burladores. Porque esto no es nuevo. Esto del gnosticismo, aunque el gnosticismo de hoy tome otra forma, tome otra fachada, ¿verdad? Otra máscara quizás. Esto no es nuevo. Esto ya lo vivieron los apóstoles. Esto desde el principio. Desde el principio, desde Génesis. Desde Babel. Pero aquí dice en 2 de Pedro 3, versículo 3. Dice el apóstol Pedro, sabiendo primero esto, que en los últimos días, y estamos en los últimos días, vendrán burladores, caminando de acuerdo a sus propias lujurias personales. Y esto es lo que es esta introspección por la intuición, por cosas místicas o esotéricas. Dice, y preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los antepasados murieron, todo ha permanecido igual como desde el principio de la creación. Y muchas de estas personas no saben, si no pueden ver la realidad, ellos creen que con el conocimiento pueden resolver los problemas de la humanidad. Pero eso no es cierto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero este hecho está oculto a ellos. Versículo 5, ellos mismos escogiendo ignorarlo. No, la Biblia es religión. Que por la palabra de Dios, los cielos existieron desde la antigüedad. Y la tierra salió del agua y de en medio del agua. Eso es lo que sucedió. Esa es la realidad, porque está en la palabra de Dios. Pero estas personas, estos burladores, escogen ignorarlo, escogen apartarlo. Por lo cual el mundo en ese tiempo, habiendo sido inundado con agua, había sido destruido.
Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, pero los cielos y la tierra presentes están siendo almacenados por su palabra y están siendo reservados para el fuego en el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces, ¿qué ganamos con el conocimiento? ¿Qué ganan los gnósticos con entender más cosas acerca de la perversidad y de la maldad? Porque eso es realmente lo que vienen descubriendo. La maldad y los niveles de perversidad y de podredumbre en todos los sistemas de este mundo. El sistema económico, el sistema educativo, el sistema financiero, el sistema religioso, el sistema, todos. El sistema de salud. Porque todo está siendo reservado para el día del fuego, en el día del juicio. Lo importante es acercarnos a Dios, conocer a Dios. Pero tenemos que estar bien atentos contra los burladores. Vamos a 2 de Juan ahora, 2 de Juan, versículo 6, donde el apóstol Juan nos advierte contra que estemos atentos contra los engañadores. Dice, y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyeron desde el principio, para que pudieran caminar en él. Porque el amor de Dios es que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Primero tenemos que creer, como dicen hebreos, que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y hay que buscarlo, y hay que conocer sus mandamientos, y hay que obedecer sus mandamientos. Todo está cerrado en este mismo versículo. Versículo 7, porque muchos engañadores han entrado en el mundo. ¿Quiénes son los engañadores? Aquellos que no confiesan que Jesucristo está viniendo en la carne. Y esto significa que no confiesan que el Espíritu de Dios lo está dando a los que lo obedecen. Porque así es como viene Jesucristo en la carne. Lo dijo claramente en Juan 15. No hay duda, dice, viven en mí y yo en ustedes. Está viniendo en la carne de los creyentes. Es el que no confiesa eso, es el espíritu del engañador y el anticristo. Porque también este misticismo esotérico, ¿verdad? Algunas religiones dicen, no, es que el cuerpo es uno y el espíritu es otro, y entonces Jesucristo, el Espíritu de Dios simplemente vino, ¿verdad?, en la persona de un hombre llamado Jesucristo. No es cierto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habla de Dios el Padre, y es porque es su Padre, porque Él lo engendró en el vientre de María. Y María sí era una virgen, aunque después ya no fue virgen. Continuó con el matrimonio con José y tuvo más hijos. Pero ¿cuánto engaño hay con los engañadores que tratan de separar el cuerpo del espíritu y todo esto? No, lo que dice la palabra de Dios es lo que dice, literalmente. Vamos a Colosenses 2, donde el apóstol Pablo habla de esto, del engaño, que no seamos engañados. Todo esto es increíble, la cantidad de escrituras que están en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos advierten contra este gnosticismo de hoy, gnosticismo moderno, porque es maldad, es engaño, y nos lleva nos va a sacar si creemos en esto. Tenemos que confiar solamente en la palabra de Dios. Aquí en Colosenses 2, versículo 8 dice, estén en guardia, para que nadie los tome cautivos a través de filosofía. Ahí está de nuevo, lo vimos con Pablo, ¿verdad? En Hechos 17, en Atenas, con los filósofos, el amor a la sabiduría, al conocimiento. Y dice, y vano engaño. No, pero mira todo lo que está aquí. Y sí, muchas cosas son verdad, sí es cierto. Pero es vano engaño, al final de cuentas no hay sustancia detrás de eso, no está Dios detrás de eso. Es simplemente la revelación del pecado y la maldad. ¿Pero a qué nos lleva? Si nos lleva a apartar la palabra de Dios, a ponerla con las religiones, a decir que todo es religión y todo es mentira, es un problema, porque esas son, dice, de acuerdo a las tradiciones de hombres. Son tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Eso es lo que están analizando muchos de estos gnósticos modernos. Están realmente analizando las cosas de acuerdo a los elementos del mundo. Ah, mira, hay corrupción, mira, hay satanismo, mira, hay sociedades secretas. Sí, las hay. Esa es la realidad. Pero es vano engaño. Es vano engaño. Son los elementos del mundo. Eso no es de acuerdo a Cristo. No es incorrecto saber esas cosas, pero si eso nos lleva a creerle a estas personas gnósticas, a estos maestros, a creerle a lo que dice, cuando la palabra de Dios dice otra cosa,
Esto es por lo que tenemos que estar en guardia. Por eso lo dijo de esta manera el apóstol Pablo. Versículo 9, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad en Cristo. Porque estaban unos gnósticos cristianos diciendo que él no era Dios, que él había sido creado, que solamente el Espíritu vino a invadir este cuerpo de la persona Jesús, todas estas cosas. Pero él nos dice, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y poder. De todo principado y poder, de todos estos demonios y todo esto, y de Satanás mismo. Eso sí es cierto, sí existe. Le llaman de otro nombre, pero sí es la realidad. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo digan los gnósticos. El hecho de que se den cuenta de algunas de las cosas no significa que todo lo que digan es verdad. Versículo 11, en quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos. Judaísmo. Quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo en el corazón, en la relación de nosotros con Dios el Padre y con Jesucristo, no con una iglesia o con una denominación. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo nuestra vida ahí, diciendo que nosotros vamos a morir si no cumplimos con el pacto que estamos haciendo. Y Él murió para hacer ese pacto a través de su sangre. Dice, por el cual también han sido levantados con Él a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a Él de los muertos. Hemos sido levantados de esa tumba de agua para vivir en novedad de vida. Eso no significa que hayamos ya nacido de nuevo, pero sí es novedad de vida, porque ya somos engendrados en la familia de Dios. Y aquí, bajando un poquito más al versículo 18, aquí mismo en Colosenses, también el apóstol Pablo nos da esta advertencia. No permitan que nadie los defraude del premio, haciendo la voluntad de Él en autodegradación y adoración a ángeles. ¿Por qué? Porque esto estaba sucediendo, y hermanos, esto sigue sucediendo el día de hoy también. Hay adoración a ángeles. Dice, entrometiéndose en cosas que Él no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es que el que tiene más conocimiento es esta persona que nos está diciendo todas estas cosas que nunca habíamos escuchado antes. No. Eso es hinchado por su propia mente carnal. Y es autodegradación porque se está solamente confiando en sí mismo, y hay adoración a ángeles. Esto es lo que es en estas religiones, en estos cultos, en estas cosas, estas sociedades secretas. El satanismo es adoración a ángeles caídos. Y el misticismo también, que existe en muchas ramas también del judaísmo y de otras religiones. Hay mucho adoración a ángeles. Pero, vamos ahora primero a Juan. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Que tenemos nosotros confianza hacia Dios. Aquí en el versículo 20 dice que si nuestros corazones nos condenan, Dios es más grande que nuestros corazones y sabe todas las cosas. Dios es más grande. No dejemos que nos condene nuestro corazón. Si Dios nos perdona, arrepintámonos y traigamos todo delante de Dios. Pero ya no sigamos con esa condenación. Si Dios nos ha perdonado, tenemos nosotros que creer. Esa es la fe. Porque Dios es más grande que nuestros corazones y sabe todas las cosas. Y dice, amados, ahora si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza hacia Dios. Porque conocemos su amor, porque confiamos en ese amor. Y que se haga su voluntad. Y cualquier cosa que podamos pedir, recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a su vista. Esa es la realidad. Porque lo que vamos a pedir va a ser que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo primero en la oración. Después de que venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad. Por eso cualquier cosa que pidamos va a ser pedida conforme a su voluntad y la recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a su vista, no solamente por cumplir o por checar una lista, sino por amor a Dios. Porque sabemos que esas leyes vienen de su amor, para que nosotros tengamos prosperidad y bondad y paz y armonía y una relación estrecha con Él. Porque el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios.
Y aquí dice cuál es el mandamiento, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Es exactamente como Él nos dio mandamiento, pero tenemos que amar a Dios primero, para con ese mismo amor que fluya a todos nuestros hermanos. Y aquel que guarda sus mandamientos está viviendo en Él y Él en Él. Está diciendo la manera en cómo se lleva a cabo Juan 15, donde dijo Jesús, vivan en mí y yo en ustedes. Y aquí dice, el que guarda sus mandamientos está viviendo en Cristo y Cristo en Él. Por esto sabemos que Él está viviendo dentro de nosotros, por el Espíritu, y es el Espíritu de Dios, el cual Él nos ha dado. Y nos lo da después del bautismo, después del arrepentimiento, del bautismo y de la imposición de manos, como hemos sido instruidos. Pero también, el mismo apóstol Juan, continuando, inmediatamente después, aquí pasando ahora al capítulo 4, versículo 1, nos da una advertencia. Amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y hoy todavía es la verdad. Muchos falsos profetas han salido al mundo. No porque una persona guarde el sábado, no porque una persona guarde las fiestas, es un profeta verdadero de Dios. Muchos espíritus que hay. Y tenemos que probar si son de Dios. Y nos dice cómo, versículo 2, por esta prueba ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Que no digan que es algo solamente espiritual y que estos dioses alejados y que... No. Jesucristo ha venido en la carne. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Está muy directa esta advertencia. Y este es el espíritu de anticristo, el cual oyeron que iba a venir. Incluso ahora ya está en el mundo y sigue en el mundo. No se ha ido, incluso se ha incrementado. Porque ahora ya hay, como hemos visto, hasta satanismo abiertamente. Abiertamente. Y la gente trata de pintarlo como algo bueno, como algo normal, como algo equivalente a las otras religiones. Algunos hasta dicen que el satanismo no es en realidad adoración a Satanás, sino simplemente es no creer en ningún Dios. Pero sabemos que no es cierto. Pero aquí nos dice en el versículo 4, ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido porque más grande es quien está en ustedes que aquel que está en el mundo. Pero tenemos que estar en la verdad, adorando al verdadero Dios en su palabra. Dice, ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. Y si nosotros los escuchamos o llega a nosotros algún mensaje, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para analizarlo todo a la luz de su palabra y de su verdad. Versículo 6, nosotros somos de Dios, aquel que conoce a Dios nos escucha, aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Si pone a alguien, la Biblia dice, eso es religión, cuidado, cuidado. Porque la palabra de Dios no es religión, la palabra de Dios es la verdad. La religión, lo único que dice la palabra de Dios acerca de la religión es la pura y sin mancha en Santiago, que es cuidar de los huérfanos y de las viudas, ayudarlos en su necesidad. Eso es lo único que dice acerca de la religión la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso tenemos que probar los espíritus. Pablo aquí en 1 Timoteo 4 nos dice, ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos, no hay duda de eso. Algunos apostatarán de la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Está siendo muy claro, porque apostatar es irse del camino. Esto no está hablando de personas que no han sido llamadas. Está hablando de todos los que hemos sido llamados. El riesgo es muy alto para todos nosotros, para todos. Que no sigamos espíritus engañadores y doctrinas de demonios que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Porque son de demonios los quienes están influenciando. Y los demonios pueden hablar mucha verdad, junto con sus mentiras y sus engaños. A Jesucristo lo veían e inmediatamente le decían, ¿qué tienes contra nosotros? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Hijo de David. Le declaraban quién él era la verdad. Pero eso no significa que no sean espíritus malvados. Tenemos que tener mucho cuidado.
¿A quién adoramos? Para no ser engañados y no escuchar estas doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, la buena noticia es que el misterio ha sido revelado. Vamos a Colosenses 1. Aquí en Colosenses 1, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, ahora estoy alegrándome en mis sufrimientos por ustedes y estoy llenando en mi carne eso que está por detrás de las tribulaciones de Cristo, por amor a su cuerpo, el cual es la iglesia. Está alegrándose en los sufrimientos por todo lo que ha servido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dice, de la cual llegué a ser un siervo, de acuerdo a la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para poder completar la palabra de Dios. Porque Él escribió, Él completó también la palabra de Dios. Dice, incluso el misterio que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. Este misterio que el gnosticismo está buscando ha sido revelado en la palabra de Dios a sus santos. Y continúa siendo revelando, porque entre más estudiamos, Dios nos va a ir mostrando más cosas acerca de su palabra, pero tienen que concordar. Y no podemos tomar lo que digan personas de este mundo, personas gnósticas, personas que no creen en la palabra de Dios, por mucha verdad que digan, y también los mismos espíritus, porque Satanás mismo se transforma como ángel de luz, como si fuera de Dios. Pero el misterio ya ha sido revelado a sus santos. Y así nos llama la palabra de Dios, santos. Porque la santificación es apartar para un propósito específico. No significa perfección. Ese es otro engaño de las iglesias y de la religión. Que los santos son perfectos y personas que hicieron siempre el bien. No. Son personas que se están esforzando por hacer el bien, que tienen una relación con Dios, que están siendo transformados por Dios, pero no son perfectos todavía. Todavía están susceptibles al pecado y fallan, pero se arrepienten y vuelven, como David, como Abraham, como Jacob, como todos los patriarcas, como todos los profetas, como todos los apóstoles. Bueno, excepto Judas Iscariote, ¿verdad? Que él no fue un apóstol, fue un discípulo. Pero, ¿qué dice aquí? Que ha sido revelado ahora a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o se puede traducir naciones, entre las personas, entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es un misterio cómo puede venir a vivir Dios dentro de una persona física, a través de su Espíritu Santo. Es un misterio, los gnósticos no lo entienden, pero sí pueden ver que hay otros espíritus que llegan a influenciar o incluso a poseer a los líderes de este mundo, a los malvados de este mundo. Sí lo pueden ver. Pero el misterio de cómo Dios está morando en nosotros, que está en su palabra, no lo pueden ver si no están leyendo la palabra de Dios. Pero el misterio ha sido revelado a sus santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? Porque no hay nada más impresionante, hermanos, que Dios el Padre y Jesucristo estén morando en nuestro corazón, a través de su Espíritu y en nuestra mente, para guiarnos a toda la verdad. No forzarnos. El Espíritu de Dios no forza a nadie. Solamente nos indica el camino, pero tenemos nosotros que caminar, esforzarnos por caminar en ese camino. Versículo 28, a quien predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, no en este misticismo, en estas cosas ocultas que nadie sabe, secreto. No, en toda sabiduría, a todo hombre. A quien Dios quiera llamar, dice, para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús podemos ser perfeccionados, no en nuestro propio conocimiento. Por esta causa, yo también trabajo, esforzándome de acuerdo a su trabajo interno. Es trabajo del Espíritu en el corazón y en la mente, el cual obra en mí con poder. Y hermanos, obra ustedes con poder también. Obra en usted con poder también. Pero tenemos que creerlo, tenemos que venir a Dios, tenemos que incrementarlo a través de la oración, a través del estudio. Dios lo puede incrementar, pero quiere ver qué tan sinceros somos, quiere ver qué tan dedicados somos, quiere ver qué tanto deseamos la sabiduría de Él, la verdadera sabiduría de Dios, para alabarlo, para exaltarlo, para darle gloria. Y no nos sorprendamos que si nos da esta sabiduría y este conocimiento, más vamos a ver acerca de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestros errores, pero no es para deprimirnos, es para arrepentirnos, para que Él nos siga limpiando a través del agua por su palabra. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Vamos ahora aquí ya concluyendo, porque este misterio ha sido revelado, Romanos 16, 25.
Ahora, aquel quien tiene el poder para establecerlos, de acuerdo a mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio que en eras pasadas ha sido guardado en secreto. ¿Cuál es este misterio? Es el que están buscando los gnósticos, pero está en la palabra de Dios. Y dice en el versículo 26, pero ahora es hecho manifiesto a todos los que aman a Dios, los que viven conforme a su palabra, de acuerdo al mandamiento del Dios eterno. Dice, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras proféticas, de acuerdo al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones hacia la obediencia de fe, a todo el que busque a Dios. Dios le va a responder, pero tenemos que buscarlo en sinceridad y en su palabra solamente, no en las religiones de este mundo, no en el gnosticismo, no en ningún conocimiento oculto, secreto, eso no. No, solamente en la palabra de Dios. Al único Dios sabio, por medio de Jesucristo, sea la gloria en las eras de eternidad. Amén. Que nadie nos engañe, hermanos, con estas cosas, con estas maquinaciones de Satanás, incluso causando duda acerca de la palabra de Dios. Porque como dice en Juan 17:17, nuestro Señor Jesucristo oró a Dios el Padre y le dijo, santifícalos en tu verdad. Y esto es a todos nosotros. Tu palabra es la verdad. Para que no seamos engañados con este conocimiento secreto, con este conocimiento oculto, sino que estemos atentos a los engañadores, a los burladores, que estemos atentos a las maquinaciones de Satanás, pero que comprobemos todo con la palabra de Dios, con toda la palabra de Dios. Y pedirle a Dios a través de ese Espíritu Santo que Él nos enseñe toda la verdad, incluso la verdad acerca de personas que vienen con doctrinas o con cosas o con conocimiento del mundo que a lo mejor es cierto y a lo mejor en ciertas cosas es bueno estar atento a eso, pero todo comparándolo con la palabra de Dios para que seamos verdaderamente santificados en la palabra de Dios.